Hola hermanas, Dios les bendiga, buenas tardes, bienvenidas a Mi Caminar con Dios. El día de hoy nos acompaña la hermana Noemí, ¿verdad? Mejor conocida como Mimi, la hermana Mimi de Aguilar. Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga también. Estoy bien, gracias a Dios, pero también estén muy bien. Amén, hermana. Bueno, hermana, solamente para que las hermanas, ¿verdad? Que no la conocen, puedan conocerla un poquito más, ¿nos puede decir en qué parte están y cuánto tiempo tienen sirviendo ahí al Señor? Bueno, estamos trabajando en la ciudad oriente, no es cierto, en la ciudad de San Luis Potosí, en la parte oriente de la ciudad. Este, estamos desde bueno, ya vamos para 10 años trabajando en esta parte. Entonces, pues Dios ha sido muy bueno en nuestro ministerio.
Amén, hermana, es un gusto para mí tener, la verdad, ya nos conocemos desde que yo entré al colegio, ¿verdad? Y bueno, tenemos ahí como alguna conexión, ¿verdad? Sí. Especial, ya que pues bueno, sin saberlo, yo no conocía a la hermana años, muchos años antes de que yo me fuera al colegio, pues ella también salió de la misma iglesia, ¿verdad? Fue enviada al colegio de la misma iglesia y bueno, como que ha sido, ¿verdad? Algo que ha ligado, de cierta manera, ¿verdad? Nuestra amistad. Y hermana, pues gracias, gracias por su amistad y sobre todo por el tiempo que hoy dispone para acompañarnos. Este, ¿Cómo están las cosas ahí con ustedes, hermana, en la iglesia? Bueno, pues ahorita estamos otra vez en semáforo rojo en San Luis Potosí. Entonces, descansaron a varias familias de la iglesia, están batallando por ese lado. Los comercios volvieron a cerrar. Este, pues ahora sí que la iglesia no cerró, gracias a Dios. La iglesia sigue trabajando, ahora sí que nos pidieron que solamente con el 25% de los miembros que somos, entonces estamos haciendo pues varios cultos durante el día. Entonces se dividió en tres grupos y entre semana no, otros dos grupos. Entonces, pues gracias a Dios sí hay respuesta. Obviamente que como todo, pues varios hermanos se han desanimado y pues se han dicho pues como que ya no voy a ir, ¿verdad? Pero pues estamos trabajando con ellos y pues ahí va poco a poco con la gracia de Dios. Ahora sí que Dios obrando y esperando en Dios que esto rápido pase y pues sé que hay algo atrás de todo esto, pero bueno, esperamos en Dios que todo esto pase rápido. Amén, hermana. Solamente Dios sabe los propósitos que Él tiene y pues esperemos en el Señor que lejos de ser pues desánimo para muchos, pues podamos, ¿verdad?, fortalecernos en el Señor. Este, y bueno, hermana, ¿cuál es, bueno, yo sé un poquito, ¿verdad?, de cuál es su pasatiempo favorito, pero sí nos puede compartir un poquito. Bueno, a mí me encanta la música, me encanta tocar el piano, me encanta escuchar a mis hijos tocar música, luego compartimos juntas el tocar, me encanta pasar tiempo con ellas, estar con mi familia es lo más, ahorita que Dios nos ha permitido eso, porque siempre andamos en el trajín de un lado a otro y que vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello, y bueno, este tiempo de pandemia nos ha servido para hacer un montón de cosas, para limpiar la casa, bueno, un montón de cosas, pero pues lo que yo disfruto es pasar tiempo con mi familia, servir al Señor con mi familia y pues compartir también con otros. En cuanto a la música, también me gusta compartir lo poquito que sé con más personas. Amén, hermana. Bueno, pues sin duda alguna, ¿verdad? La música es algo que enriquece, que fue creada por Dios para honra y gloria de Él, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues nos da la oportunidad de aprender, ¿verdad? Muchos piensan que es como un don solamente, y bueno, solamente a lo mejor Dios te ha dado como esa habilidad, pero pues sabemos que la música depende mucho de qué tanto uno practique, ¿verdad? Y bueno, hermana, ¿qué instrumentos toca aparte del piano Bueno, o antes de solamente es el tocar el piano? piano, empecé tocando la guitarra. En el colegio bíblico, en mi primer año, fue lo primero que aprendí. En ese entonces estaba el maestro Bea y él nos daba la clase de guitarra. Eh, yo tocaba la flauta dulce desde la secundaria, entonces, pues a mí la verdad me fascinaba el poder entonar himnos con lo poquito que yo sabía. Después, empecé clases de piano en el colegio con la hermana Yolanda Rocha y después con la hermana Karen. Y después, cada persona que yo veía que sabía tocar el piano me agarraba con ellos a preguntar y a querer aprender más. Ya estando casada, aprendí a tocar el órgano, era el instrumento que había en ese entonces en la iglesia, entonces sí era muy diferente, muy distinto a lo que es el piano, porque ya tenía que tocar con dos teclados, una mano arriba y la otra abajo, y los pedales, estar manejando los pies también con los acordes y cosas así, entonces tuve que aprender, la necesidad me llevó a aprender. Después me metí a una escuela de música
Dios me permitió estar allí, aprendí a tocar un poco el violín, sé las bases, sé tocar varias escalas, empezaba a tocar himnos. Después aprendí a tocar la viola, pero realmente no fue mucho mi avance. Empezaba a tocar himnos, pero tampoco pude avanzar mucho, me embaracé y estando así gordita me ponía a tocar la viola. Después nació Hannah, empecé a aprender la flauta transversal. Entonces, ya también empezaba a acompañar cantos y cosas así con la flauta transversal. Me quedé en las notas sobreagudas, ya no seguí aprendiendo porque me absorbió el ministerio, me absorbió que mis hijas estaban pequeñas y en ese entonces yo estaba como maestra de lleno en el colegio bíblico que teníamos en la primera iglesia en la cual estuvimos trabajando. Entonces, creo que es todo. Muy bien, hermana. Bueno, pues sin duda alguna, le gusta, ¿verdad? Y cuando algo te gusta, pues buscas la manera de aprenderlo, ¿verdad? Y bueno, hermana, pues siempre la música es una bendición y es algo muy necesario, ¿verdad? Como usted menciona en el ministerio y pues en las iglesias en general, ¿verdad? Entonces, si alguien está interesado en aprender algún instrumento, háganlo, ¿verdad? Háganlo y sin duda alguna el Señor les va a llenar de su gracia para que ustedes puedan aprenderlo, siempre y cuando lo hagamos para el Señor, ¿verdad, hermana Noemi? Así es, claro, mientras se pueda y se tenga la oportunidad. Sí. Amén, ¿verdad? Así es, hermana. Bueno, hermana, ¿y cuál es su comida favorita? Cuéntenos un poquito de usted. ¿Qué comida es favorita? No sé, algún platillo típico de algún estado, o algo así. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, entonces mi comida, extraño muchas cosas de allá. Me tuve que adaptar aquí a la ciudad de San Luis, entonces de aquí de San Luis mi comida favorita son los taquitos rojos. Me encanta el mole de mi suegra, el pozole de mi suegra, me encanta, me fascina. Y de ayer en fuera me acostumbré a los chiles rellenos de aquí de San Luis, que son sin recaudo. Ves que los chiles rellenos allá en la Ciudad de México son con recaudo rojo. Ajá. Entonces aquí se come sin recaudo, entonces me acostumbré y ahorita son de mis favoritos. Sí. En sí, desde pequeña, mis comidas favoritas son los chiles rellenos. Ay, amén, hermana, qué rico, ¿verdad? Ya se me antojó, ya sé qué voy a hacer de comer, ¿verdad? Para mañana. Está bien. Sí, bueno, hermana, pues vamos a dejarle su tiempo para que nos dé la enseñanza, hermana. De verdad, yo sé que va a ser de mucha bendición y qué tremendo tema, hermana, el que nos va a compartir en esta hora. El Señor le use, hermana, y le ponga las palabras en su boca para que pueda ser de bendición, hermana. Y muchas gracias de antemano por estar con nosotros en esta tarde. No, al contrario, gracias por el privilegio. Ok. El tema que voy a tratar se llama Cuando tus hijos te aborrecen. Es un tema que Dios estuvo hablando en mi corazón desde hace más de algunas semanas y pues me dio una carga estar hablando con varias familias, como les mencionaba. Hemos tratado de hablar con varias familias y pues hay jovencitos que desanimados, hay jovencitos que se alejan de Dios y no tanto por el desánimo de este tiempo, sino porque se ha venido arraigando algo y se ha llevado con el tiempo guardando en el corazón de los jóvenes. Entonces, Dios me puso en mi corazón el poder tratar este tema y pues antes de empezar me gustaría hacer una oración. Bendito Padre Celestial, yo te pido en esta tarde que tú puedas obrar, que tú puedas bendecir. Yo me escondo detrás de ti. Realmente yo no soy apta para hablar y pues mi Dios, solamente yo espero que tú puedas hacer tu obra. Y pues mi Dios, ya habla el corazón, tu Espíritu Santo obre para aquella persona que esté escuchando. Y mi Dios, toma control de todo. En nombre de tu Hijo te pido todo esto. Amén. Muchas veces podemos sentir mucho orgullo por nuestros hijos. Yo he escuchado mujeres, personas que dicen, mi hijo es licenciado, mi hijo es doctor, mi hijo es esto, mi hijo toca en tal lugar.
Como mis hijas se mueven también en orquestas, pues yo he visto, mi hija toca tal instrumento y con mucho orgullo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Realmente es una herencia que Dios nos da, una bendición muy grande. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos acercando a nuestros hijos para con Dios? Eh, Qué amargo y qué difícil es cuando tus hijos te aborrecen, cuando no te tienen estima. Ellos dicen, bueno, cuando cumpla 18 años me largo de esta casa. Cuando cumpla 18 no me van a ver ni mi sombra. Entonces es triste saber y escuchar ese tipo de comentarios y que realmente cumplen 18 años y se van. ¿A qué les ha llegado, a qué les ha llevado eso para nuestros hijos tener ese tipo de sentimiento o concepto? Ahora, pero ¿qué pasa cuando ya tu hijo es así, ¿no? Ya cuando es rebelde desde pequeño, que es necio en su corazón, y por más que tú has hecho algo, él tiene en su corazón ser así. Hay muchos papás que dicen, bueno, yo he tratado de hacer todo lo posible, lo acerco a la iglesia, hago lo que me pide, lo educo como yo humanamente hablando puedo, pero hay niños o jóvenes que ya son de esa manera nefasta, manera de ser, y menosprecian el tesoro tan grande que es el tener a sus papás. Puedo pensar en la palabra de Dios en Manasés, que pasó su hijo por fuego. Puedo pensar en reyes que desobedecieron a Dios y aún así hubo personas que siendo reyes que vivieron alejados de Dios, tuvieron hijos que buscaban a Dios. Qué contraste. Me pongo a pensar también en personas como el rey Saúl y Jonathan, que lejos de buscar a Dios correctamente, Jonathan fue un hombre guerrero, un hombre valiente, ¿no? Eh, Podemos ver en Proverbios 10:1, dice la palabra de Dios, eh, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y hasta la fecha podemos pensar en jovencitos asaltantes, jovencitos en drogas, jovencitos en tantas cosas y han dejado el consejo de los padres o simplemente la ignorancia de los padres. Y ahorita estamos en tiempos que debemos de estar alertas, que debemos de estar al pendiente de nuestros hijos, qué es lo que hacen, con quién conviven, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, qué es lo que hacen. Ahora, hay hijos como Caín, que fueron amargura y destrucción de una familia, como Amón, que violó a su propia hermana, hijos de David, como Absalón, que quiso terminar con el reino de su padre. David, un hombre conforme al corazón de Dios, está recibiendo un golpe bajo por sus propios hijos. Y qué triste poder pensar en este tipo de cosas que llegas a estar para las personas que están en un liderazgo, que tus hijos, en lugar de apoyar ya sea tu ministerio o ya sea tu negocio o ya sea lo que tú estés emprendiendo, que sean unas personas que te echan abajo lo bello que tú pudiste haber construido. Podemos pensar en Saúl, que sacó a las batallas y luchas con su propio hijo. Su hijo era su mano derecha. Jonathan vio realmente lo que eran las batallas de su propio padre y él estaba allí como valiente al lado de su padre. Jonathan sabía valorar el liderazgo de su padre, la enseñanza su experiencia en las batallas. Lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 18, el capítulo 20, el capítulo 22, el capítulo 31. Ahora, yo estoy pensando que quien está escuchando sabe y conoce la historia de David, conoce la historia de Saúl y aún conoce su reinado, ¿verdad? Los hijos que David tuvo. Y si no, pues ustedes pueden leer en Primera de Samuel. Eh, es tan entretenido y son de mis historias favoritas que yo puedo escuchar, puedo leer y releer y releer
tengo varios añitos en el ministerio, 20 veces este precioso libro, jamás me canso de leer y de seguir aprendiendo. Entonces, en este tiempo que estuve yo preparando esta enseñanza, yo estaba fascinada, yo seguía leyendo y leía libros y leía comentarios acerca de lo que pensaban acerca de estos pasajes de la Biblia, y Dios estuvo hablando a mi corazón fuertemente. Ahora, podemos pensar también en los errores de David. ¿Quién no sabe que era un rey elegido por Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién no sabe el pecado que cometió con esta Betsabé? Todos conocemos acerca de su historia. Y si no la conoces, ahora, tenemos la palabra de Dios para poder aprender de los errores, sin juicio y sin que tú digas, bueno, si los grandes calles estén frente a mí, al contrario, debe tener una actividad que te palabra de Dios para que aquí para poder darlos en tu vida y lograr los errores que cometen. Estaba pensando que David moría su primer bebé, a su con Betsabé. Pensó quizás que la profecía que Natán le había dado, Dios le había dado a Natán, ¿verdad? Que pues cosas horribles vendrían, ¿no? La espada no se iba a alejar y cosas así vemos en la palabra de Dios. Entonces, si David hubiera sabido realmente lo que le esperaba, conocemos a un David que buscaba a Dios, que anhelaba la presencia de Dios, que era una persona que su alma estaba pegada a su relación con su Dios. Vemos que Amón, como el primogénito, violó a su propia hermana. Vemos a Tamar siendo abusada sexualmente. Vemos a Absalón guardando silencio ante ver qué es lo que hacía su papá, pero su papá no haciendo nada. Absalón toma sus propias represalias y lo vamos a desarrollar poco a poco para que ustedes puedan pensar y puedan irlo aplicando a su vida. Me voy a dar un poquito de prisa. Vamos a pensar, voy a hacer la comparativa de Saúl y Jonathan y David y sus hijos, ¿ok? Vamos a ver primeramente pensando en Saúl y Jonathan. Ahora, aunque Saúl se había equivocado en su adoración y servicio a Dios, su mayor pecado, ¿cuál creen que fue? Bueno, quizás tú dijiste, pues se desesperó. O quizás te habrás dicho, pues rebeldía para con Dios. Sí acertaste. Él no supo, él pensando que era rey, pensaba que él podía cumplir cualquier función. Pero vemos en la palabra de Dios, en Primera de Samuel 13, vamos rápidamente allí, en Primera de Samuel 13, dice la palabra de Dios, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto si ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl era de la tribu de Benjamín. ¿Quiénes eran los que tenían que hacer sacrificios a Dios? Pues era la tribu de Leví. Samuel era de la tribu de Leví, entonces por lo tanto Samuel era quien tenía que hacer ese sacrificio, más Saúl, al verse en desesperación que no llegaba a Samuel, pues él lo hizo cuando no le correspondía hacer. Entonces, aquí vemos un punto malo en Saúl, que era un hombre muy desesperado. No respetó el liderazgo, ¿verdad? Que tenía que llevar. Arriba de Saúl estaba Samuel, porque era una comunión de Dios con Samuel, Samuel con Saúl, para tener una dirección para con Dios. ¿Ok? Entonces, él obedeció también a los mandatos que se le había establecido. Volvemos a 1 Samuel, capítulo 15, más adelantito, en el versículo 9.
Dice así, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Entonces, en el versículo 3 aquí hay una orden que se le da, ve pues y hiere a Amalek. Entonces vemos en el versículo 8 y 9 que no lo hizo así. Vemos en el versículo 18, y Jehová te envió una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Samuel confirmando lo que Dios le había establecido desde un principio. Quizás a Saúl se le hizo fácil decir, bueno, Dios me mandó a destruirlo, pero ¿por qué no aprovechamos y agarro lo mejor del pueblo, que era anatema, y se lo ofrecemos a Dios? O sea, de alguna manera agradando a Dios, cuando Dios había establecido, no, vas a terminar con todo. Pero Saúl no lo hizo así, sino al contrario. Lo que él pensó, él dijo, bueno, quizás me sirva de esto y quizás pueda agradar a Dios. Él no estaba siendo objetivo con lo que Dios le había dicho. Entonces, ese es otro error que Saúl había cometido. Ahora, hablar de Saúl como papá, él faltó a la palabra que Samuel le había dicho. Tú escuchas con atención, ahora yo hablando como mamá y poniendo como ejemplo a Saúl, tú escuchas con atención lo que Dios te dice a ti en su palabra. Tú estás siendo un ejemplo a tu hijo en esto, que no respetas la autoridad que Dios te dio, que es tu pastor, y te dice, bueno, la palabra de Dios nos da ordenanzas y mandamientos, y tú dices, no, Dios no es así, Dios es Dios bueno, y no creo que Dios quiera que seamos tan religiosos. Dios no quiere que seamos tan mezquinos. No, Dios es un Dios muy bueno. Eso es lo que he estado escuchando últimamente de parte de algunos hermanos que ponen de excusa el seguir en los caminos de Dios. Entonces, qué triste ver que tus hijos te vean así. No, es que yo creo que Dios, estás poniendo la misma excusa, la misma falta que Saúl puso en su reinado. Y que, pues le costó el reino. Igualmente, peligramos que nuestros hijos busquen a Dios, peligramos que nuestro reino, que es nuestra familia, se venga abajo como se le vino abajo a Saúl su reino. Ahora, debemos de escuchar la palabra de Dios. Hay quienes dicen, bueno, yo creo que no es necesario ir todo el tiempo a la iglesia. ¿Qué tal si nos congregamos en la casa? Yo predico y oramos y aquí nos congregamos y mira, ya estamos bien con Dios. No, hay un orden y hay un llamado. Los levitas, el pastor, es una persona que ministra ahora sí, para el servicio de Dios. Y tú debes de estar allí en la iglesia, tú debes de llevar a tus hijos, tienes que cumplir, tienes que obedecer, tienes que hacer caso a lo que la palabra de Dios menciona. Es tan importante seguir sus preceptos. Dice la palabra de Dios que no son gravosos. Dice la palabra de Dios que si nosotros le honramos, Él nos honrará. Ahora, no cabe duda que Jonathan pues era una persona inteligente, astuto y sobre todo pues valiente. Creo que él hubiera hecho un excelente trabajo si Rey hubiera seguido como rey. Jonathan hubiera hecho un excelente trabajo como rey. Como príncipe lo hizo. Vemos en 1 de Samuel 14, 6, dice la palabra de Dios. Vemos aquí en todo el capítulo cómo Jonathan, solito con su paje de armas, llevó una gran hazaña. Un golpe bajo para los amalecitas, pero él hizo una gran victoria para su padre. Y pues por poco le andaba costando la vida por un juramento, un error del papá. Nadie puede comer ni un alimento hasta que Dios nos dé la victoria. Jonathan no había escuchado eso y él probó un poco de miel y los demás se agarraron como excusa al fin. Él agarró miel, ¿por qué nosotros no podemos comer? Y empezaron a agarrar animales, comérselos así, matarlos, comerlos con todo y sangre. Entonces delante de Dios hicieron un pecado y
yo te animo a que sigas leyendo el capítulo, es tan interesante, y vemos cómo Jonathan dio una gran victoria para el pueblo de Israel. Jonathan estaba consciente de la preeminencia y la bendición de Dios. En el mismo capítulo 14 de Primera de Samuel, en el versículo 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, viendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla, y así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó a la batalla hasta Benové. Vemos en el versículo 6, dice, quizás haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo, tu voluntad. Vemos que Jonathan sabía muy bien quién estaba con él, y así fue, Dios es fiel para quienes le buscan de todo corazón. Jonathan sabía que su papá hacía mal en perseguir a David, y él buscó la manera de poder hablar con su padre para poder ahora sí que volver a aliar a David con su padre, y así los dos estar unidos. Pero ¿qué pasó? Era más grande el enojo de Saúl, el recelo, quizás hasta la envidia, porque sabía muy bien que Dios había quitado el reino sobre Saúl y se lo había dado a David. Y él mismo lo confirma en su palabra, eres un tonto, que no te fijas que el reino va a ser para David, simplemente estoy cuidando lo que a ti te corresponde, en una de las pláticas que tuvo Saúl con Jonathan. Entonces, Jonathan sabía muy bien lo que su padre hacía, pero él con respeto le tuvo para con su papá, el dirigirse con él. ¿Tus hijos pueden tener esa confianza para contigo? Yo te hago esta pregunta. ¿Tus hijos son tus compañeros de batallas? ¿Tus hijos son tus compañeros en adoración a Jehová? ¿Tus hijos tienen confianza en hablarte a tu corazón y tú no molestarte por los que ellos te dicen? Quizás tú estés batallando en algo, tu hijo ya lo notó y te dice, oye, papá, ¿no crees que estás haciendo mal haciendo esto? Hablando mal del pastor, ¿no crees que está mal? Tú cállate, no me digas nada, ¿eh? Tú me respetas. ¿Por qué no me respetas? Exigimos respeto cuando realmente no nos estamos ganando ese respeto. Estamos faltando al respeto y estamos dándole lugar a que nuestros hijos también nos critiquen. Tus hijos están siendo testigos de tu dedicación a Dios, están viendo cómo cómo tú estás obedeciendo los preceptos de Dios, o estás cometiendo los mismos errores de Saúl. Ahora, como mencionaba, Jonathan era un buen hijo, y ojalá que pues ahora sí que tener un Jonathan en nuestra vida, ¿no? Yo tengo tres hijas, y la verdad a mí me encantaría tener un Jonathan en mi vida, un hombre valiente, un hombre prudente, un hombre que amaba a Dios, que sacaba adelante las batallas en el liderazgo como siervo, como guerrero. Ahora, yo ya pensando en esas cosas, quiero que tú vayas enlistando y vayas anotando las citas bíblicas y los puntos que yo te estoy dando, para que tú después tú razones y analices. No me lo tomes a mal, no tengas un juicio duro, no te busques excusas así justificándote de que no, yo sí soy buen padre, yo sí adoro a Dios y yo eso y el otro. Quiero que tú razones y pienses, examines realmente los errores de Saúl. Eh, y quiero que tú pienses y recapacites qué cosas has fallado para con tus hijos. Número 2, pensemos en David y su comportamiento para con sus hijos. Ahora, vamos a ver solamente 3 de sus hijos, ¿verdad? Vemos Salomón es otra onda, y vemos cómo Dios lo usó, y también vemos sus defectos, pero esta vez vamos a pensar solamente en Amón. ¿Saben qué significa el nombre de Amón? Bueno, pues significa fiel, estable. ¿Sabes qué significa Absalón? Paz o hijo de paz. Tamash significa palmera, en representación de fertilidad. Ahora, ¿cómo un hombre que es conforme al corazón de Dios y tener un hijo estable, un hijo de paz y una hija de fertilidad hayan tenido un final así? Ahora, vemos a un padre ausente en la disciplina de sus hijos. Voy a empezar a tocar callos. Yo espero de verdad que no te enojes conmigo,
pero creo que es necesario para poder hacer algo con nuestras propias vidas y para ver si podemos hacer algo para con nuestros hijos. Ahora, vemos en Segunda de Samuel, capítulo 13. Yo te animo a que tú leas todo el capítulo. Yo, para no alargar más, lo voy a resumir todo el capítulo. Vemos cómo Amón tiene un deseo pasional sobre su hermana, ¿sí? Su media hermana. Amón tiene un deseo carnal, que en el versículo dice que estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Y él tuvo un consejero, mal consejero, alguien cercano a él, que le dio un mal consejo. Entonces vemos que Amón se hizo pasar por enfermo para poder abusar de su hermana. Versículo 6, se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarle y allí le hace la petición que su hermana tenga que llevarle de comer para poder llevar a cabo su plan. Vemos en el versículo 12, entonces ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no haga tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún te serías estimado como uno de los perversos en Israel, te ruego pues ahora que hables al rey, y él no me negará a ti, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció, Amón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amón, levántate y vete, y ella respondió, no hay razón mayor que es de arrojarme, que es que me ha hecho, mas él no lo quiso oír. Entonces vemos aquí que Amón, después de haber abusado de su hermana, merecía un castigo ejemplar. Vemos también a Tamar, que se fue en descontento, se fue inconsolable. Y vemos en el versículo 17 que la echa fuera como cualquier cosa, como cualquier persona, como algo índole, ¿no? Que despreciable. Entonces vemos en el versículo 18, llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó su misa y la esparció sobre su cabeza, raspó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y luego vemos en el versículo 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Entonces vemos aquí que Tamar no encontró el consuelo, y se vinieron más represalias a través de esto. Ahora, vemos a un David que había sufrido en su vida una caída y sus consecuencias. Quizás David estaba pensando en las dificultades de su pueblo. Quizás él tenía otras cosas en que pensar como para poder actuar en el relajo con sus hijos. Muchas veces así los papás consideran los problemas de sus hijos, ay, esos niños ya andan con sus relajos. Los ignoran y pasan por alto los problemas que ellos puedan tener o los sufrimientos que ellos puedan pasar. Entonces, vemos a un David con falta de tiempo de educar, una falta de tiempo de disciplinar, una falta de tiempo para con ellos en cuanto a hacer lo necesario para no perder el corazón de sus tres hijos. Ahora, vemos que Amón no tuvo ningún temor por su papá ni por temor a las autoridades. Ahora, como príncipe, él podía hacer lo que él quería. Él podía tomar a la chica que él quisiera, pero él se obstinó por su hermana. Ahora, yo quiero que tú pienses, si tú puedes reformar tus hijos y cometer tu error, tú le has intentado sobre ti, o cómo castigo, cómo la
la disciplina de tus hijos, respetar la vida. Hay personas, en cuanto a mis hijos, yo soy una fiera. Yo voy a defender a mis hijos, cueste lo que me cueste. Inclusive, si cometieron una falta, robaron algo, tomaron algo de una tienda o hicieron algo, le pegaron a otra persona y se escudan atrás de ti y tú eres capaz de mentir. No, 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 mi hijo no hizo nada, mi hijo aquí ha estado conmigo. Hay papás que son capaces de mentir con tal de sobreproteger a sus hijos haciendo el mal. O simplemente lo dicen, no, es que mi hijo ha pasado pendiente, mira, mi hijo no es que seré, nada más una caseta en la cual él está dando, mi hijo es así, pero en la está, y le pasa todo suma, en lugar de disciplinar, en lugar de hacerlo por, por él. Y realmente eso es algo que es un error que muchos papás cometen y el cual nosotros tenemos que limpiar, tenemos que hacer algo. Ahora, ¿sabes tú con quién se juntan tus hijos? ¿Sabes qué consejos les dan o qué es lo que aprenden de esas personas? Vemos, amor, que tu primo consejero y el consejo llegó a cabo. Tú sabes, personas con quienes están tus hijos primeros o tienen vicios, o tienen un problema con la autoridad, tienen buena relación con sus papás, tú tienes que pensar quiénes son, quiénes tus hijos. Si fuera así, no convivir con personas adecuadas, tú tienes que alejarlos de esas personas porque van a afectar su manera de pensar, su manera de actuar. Eh, Ahora, siendo un príncipe, como lo mencionaba, él podía tener acceso a cualquier princesa, cualquier chica del reino y poder tener su esposa, pero él le cayó en la lujuria. Ahora, ojo, chicas, si tú sabes de una persona que te pide sexo, es solamente eso, lujuria. Y te va a pasar lo mismo que Amón. Desechó a su hermano como cualquier basura y la aborreció. ¿Dónde quedaba el amor que según él tenía? Te puede pasar lo mismo, un hombre que usa de ti, eso ya después ya no es atractivo. Debemos de tener mucho cuidado con personas que te buscan por lo que pueden obtener de ti. Hay que tener cuidado con nuestras señoritas, con personas así, estar alertas con nuestras jovencitas, con nuestras hijas. Ahora, ¿por qué hacer tal bajeza ante su propia media hermana, su propia hermana? ¿Qué haces ante los errores de tus hijos? ¿Cómo los aconsejas? Ahora, si tu hija fuera la víctima, ¿tú qué esperarías, no? Si tu hija fue abusada, ¿tú qué harías? Obviamente que tú quisieras que se hiciera justicia. Y entonces tú debes de pensar en ello y si tu hijo es un agresor, no lo encubras. Tiene que pagar por los errores que comete. Entonces, podemos aprender tanto de Amón, de las perversidades que él cometió por la falta de, más bien por la ausencia de su padre. Ahora, ¿tú sabes lo que hacen a escondidas tus hijos? Que ven en los celulares o el dispositivo que ellos tengan. Ahorita ya no hay nada escondido para ellos. Que tú sabes lo que ellos están viendo, lo que ellos están escuchando. Ahora, la mayoría de los jóvenes consultan páginas y videos con pornografía. La pornografía es una puerta abierta a la fornicación, a la lascivia, al adulterio, al homosexualismo, al lesbianismo. Hay tantas cosas que se ven en el internet. Y si tu hijo tiene su propio celular, tú deberás de darte una vuelta a la 1, 2 de la mañana y verás que tu hijo está conectado en el teléfono. Debes de tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque eso es lo que convierte el alma de los jóvenes a ser unas personas tenebrosas. Uh, ¿Cuántas violaciones no hay? Y hay una raíz, y es por eso, por el descuido de los padres. ¿Qué es el contenido que ven tus hijos? Debes de tener mucho cuidado ante las debilidades de tus hijos. Si tú sabes muy bien que ellos tienen una debilidad, fortalécelos en la fe, fortalécelos en la palabra, no los ignores, no dejes por alto que si tú descubriste que tus hijos están viendo pornografía,
Es algo horrible que la mente ya no puede desecharse y solamente la palabra de Dios tiene esa función para poder limpiar el alma, el pensamiento, el corazón. Estamos en tiempos tan difíciles en donde no pasa nada malo. Eh, Hace unas semanas alguien me dio una petición de firmar en cuanto a de echar abajo un sitio web en donde se practica la zoofilia. Si tú no sabes qué es la zoofilia, pues es donde animan a las personas a tener sexo con los animales. Entonces, ya en unas pocas semanas ya tenía millones de seguidores y triste ver que la mayoría de los seguidores eran jovencitos. Entonces, por, ¿qué es? Ignorancia o por querer saber cómo es eso, pues se meten a esas páginas a ver de qué se trata y es tan horrible el contenido. Obviamente lo firmé y pues denuncié, pero pues ellos mismos con burla decían, bueno, nos darán de baja esta página, pero pues vamos a levantar otra. Y esas son dardos del enemigo que el diablo va a atacar a la mente de tu hijo. Tienes que estar al pendiente de lo que hacen tus hijos. Lamentablemente David no sabía lo que estaba tramando Amón y se llevó a cabo una violación. Ahora, tu hijo o tu hija ha sufrido abusos sexuales. Hay casos que los mismos familiares han sido abusadores, han sido violadores de los niños. Y en lugar de hacer algo, ha habido casos que los papás no hacen nada por evitar problemas. Evita que tu hija o tu hijo te tenga amargura y te odie con toda su alma porque callaste. Aunque sea familiar o sea quien sea, tú debes demostrarle a tu hijo justicia. Tú debes demostrarle que tus hijos te tienen a ti para defenderlos y para cuidarlos. Ellos han perdido algo tan importante que es su virginidad, su decencia, su inocencia y el verse abusados, violados por la gente que quizás más confiaba. Y lo más doloroso es que sus padres no hagan nada. Tamar no fue con su papá, ella fue con Absalón, porque quizás ella sabía que su papá no iba a hacer nada. Eh, Ellos te tienen confianza para decirte las cosas, tus hijos te tienen esa confianza, tus hijos te pueden decir, hijo, una vez pasó el caso, he ido a campamentos, hemos tenido conferencias, he ido a conferencias, hemos enseñado acerca del perdón y hemos tocado esos temas y al final se me acercan personitas llorando y derramando su alma diciendo, yo he sido violada, yo he sido abusada por tal persona, y yo les digo, pues tienes que hablar con tu mamá, tienes que hablar con tu papá. No, no puedo, es que es hermano de ella o es hermano de tal, y ellos prefieren callarse para no tener problemas contigo, porque temen a que tú les pegues de que no estés diciendo mentiras. Hubo un caso así de una personita que me dijo que en lugar de apoyarla, su mamá le pegó por estar diciendo mentiras y por estar inventando cosas de una persona tan bella. Ay, a veces de recordar ese tipo de cosas y verlas llorando y derramando su alma de dolor que no han tenido consuelo, me da tanto sentir, me da tanto dolor saber de personitas así con tanto dolor y los papás no hacer nada. Luego, ¿por qué nuestros hijos se van? ¿Por qué nuestros hijos se casan y ya no quieren saber nada de los padres? Precisamente por este tipo de cosas. Porque nuestros hijos muchas veces tienen la confianza de hablar con nosotros y nosotros los ignoramos o les callamos la boca o muchas veces hasta disciplinamos porque cometieron un mal. Ha habido casos donde mi hija se acerca conmigo, oye mamá, te tengo que decir algo, mira, hice esto, cometí mal, yo sé que hice mal y ahora estoy sufriendo estas consecuencias. ¿Qué es lo que haces cuando tu hija viene con toda confianza y te dice lo que hace mal? ¿Cómo tú la ayudas? ¿Cómo tú la corriges? Ok, sí, hiciste mal y mira, pues estás pagando las consecuencias de esto, entonces tienes que dar frente a ello. Cuando hacen el mal, pero ¿qué pasa con aquellas personas que viven como víctimas? ¿Los ayudas? ¿Restauras su alma? ¿Les das consuelo?
los aconsejas de qué es lo que sigue, qué es lo importante que hacer. Hoy en la mañana estaba hablando con una amiga mía, una licenciada, en cuanto a qué se puede hacer con una niña que ya cumplió sus 18 años, pero fue abusada cuando tenía 9 años. ¿Se puede hacer algo? Dice, quizás legalmente no, pero sí tiene que hacerse justicia. Su papá tiene que hacer algo, llevarlo con un psicólogo y ya me explicaba los pasos a seguir, pero con el simple hecho de que tus hijos vean un interés y sin prejuicios y sin juicios de crítica hacer algo por tus hijos, que ellos vean que tú estás actuando, eso conforta el alma de tus hijos. Eh, Tú debes de tener cuidado con el corazón de tus hijos. Eh, si ellos ven que guardas silencio, ellos te lo van a tomar a mal tarde que temprano. Ahora, David no hizo nada por su hija. Vemos que simplemente se enojó mucho. Y sí, hay papás que se enojan mucho y dicen y dicen un montón de cosas, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Pasaron años, vemos en la palabra de Dios, en el mismo capítulo, que pasaron 2 años para que David volviera a hablar con Absalón. Pasaron 2 años y esos 2 años fueron útiles para maquinar una venganza de Absalón contra Amón. ¿Por qué? Porque como el papá no hizo nada, entonces Absalón estaba ideando algo para hacer. No dejes pasar los años para poder ayudar a tus hijos. Espérate, vamos a ver qué se hace. Vamos a esperar de acá adelante qué vamos a hacer. Pues Absalón tuvo 2 años para maquinar un mal contra esa persona. Tú no sabes cómo pueden tus hijos reaccionar ante las circunstancias. Y vemos un Absalón, un hijo de paz, que se convirtió en un asesino. ¿Por qué? Porque su papá no hizo nada. Ahora, hay niños que se encierran en su mundo y se vuelven tímidos, se vuelven con un montón de problemas y porque se llevaron consigo mismos los abusos, pero también vemos el otro lado de la moneda de personas que tomaron su propio juicio y hicieron algo contra sus agresores, o inclusive peor, se vuelven abusadores también. ¿Por qué? Porque papá y mamá no hizo nada. Estaban ciegos, estaban sordos, estaban mudos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Después vemos que Absalón, siendo príncipe por mamá también, se va a Jesús, se va con su abuelo, ¿verdad? Otro rey. Absalón siguió evitando, ¿verdad? Más bien pasaron 3 años y Absalón siguió tratando de llamar la atención de su padre, más vemos a un David ausente. ¿Cuántos años tienen que pasar para que pueda tener, ahora viendo por el otro lado, tus hijos tratando de llamar la atención tuya como papá y tú ausente? El trabajo, la escuela, no sé, hay tantas cosas. Y hablando con más familias, hablando con hermanos, vemos un dolor tan grande en los jovencitos por la falta de atención de los padres. Yo te hago las siguientes preguntas nuevamente. Eh, el tiempo que tardes en buscar a tus hijos será el que el diablo tome ventaja para hacer planes siniestros para con tus hijos. ¿Qué te ha distraído de tener una buena relación con tus hijos? ¿Qué te ha alejado de tus hijos? ¿Por qué has dejado al abandono y no has procurado a tus hijos? Hay veces que papás salen años, ni una llamadita, ni un sostén, nada les dan a los hijos. Yo no estoy para juzgarte y ojalá puedas tener unos hijos que nunca te lo vayan a echar en cara. Pero pues si tú algún día abandonaste a tus hijos, esperamos en Dios que ellos un día puedan verte a la cara sin rencores y sin mal. Yo, hablando del tema del abuso, puedo recordar, ahorita se me vino a la mente una hermana. Eh, Ella se dio cuenta del abuso que estaban haciendo con sus hijos, hasta que su hija estaba muy, muy, muy mal, con fiebre y con algunos síntomas, la verdad, muy duros.
Y ella se dio cuenta que su hija tenía una enfermedad venérea que ahorita ya no se puede curar. Cada una vez al mes tenían que hacerle lo que le hacen a las personas con cáncer. Tenían que quemarle, ¿verdad? Parte de su parte íntima. Entonces ella decía con mucho coraje, ella siempre pensaba en que el violador había sido uno de sus personas más queridas, más allegadas, con líneas. Y ella, a pesar que era su familiar, ella demandó y llegó hasta el final, hasta donde tenía que llegar para que sus hijos sintieran la justicia. En cuanto a esto, le dañó la vida a esta persona, a sus hijos. Sí, fue algo terrible que llevar, pero ellos tuvieron justicia y vieron a una mamá que realmente los defendió y los cuidó. Y también puedo recordar a una persona que no hizo nada al saber que sus hijos fueron abusados y no hizo nada por vergüenza, no hizo nada por no tener problemas con la familia, no hizo nada por llevar una vida en paz. Y al paso de los años, uno de ellos se volvió abusador también y otra de ellas llevó una vida en rebeldía, una vida, la verdad, triste. Entonces, hay que pensar y ver qué vas a hacer si un día se te llega eso con tus hijos. Yo, no es mi deseo, ni es el deseo de nadie. Quien quisiera que tus hijos pasaran por eso, la verdad yo no. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué consejo vamos a dar? ¿O qué es lo que vas a hacer si tu hijo es el abusador? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a sobreproteger? Tarde o temprano le va a llegar su mal. Si tú no lo haces, si tú no lo haces, él va a cometer más y más y más cosas horribles. Ahora, me atrevo a pensar eh, que David no lo veía venir. Quizás si él hubiera sabido todo esto que vendría, siendo un hombre conforme al corazón de Dios y cómo él derrama su alma delante de Dios y los salmos que leemos, yo creo que David hubiera ayunado, hubiera hecho tantas cosas, pero pues David se mantuvo con el perfil abajo y le vinieron una serie de cosas por lo mismo. No se la esperaba. Ahora, si él hubiera querido, también él hubiera hecho algo con sus hijos. Ahora, es como los mencioné, es un ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Tú ves a un David que no hizo nada con amor. Vemos a un David que no consoló a su hija y no hizo nada por su hija. Y vemos a un Absalón, un David con un Absalón que estuvo a punto de quitarle un reino, que abusó de sus propias concubinas al frente de todo el pueblo. Ponte a pensar, David, todo un reino, todo un montón de gente, y de repente ver que Absalón se lo quitó. Todo lo que ocupaba la atención de David, Absalón se lo quitó. ¿Quieres llegar hasta ese punto? Que por no atender la vida de tus hijos y atender sus necesidades, perder lo más preciado que tú estás construyendo, que te está costando la relación entre tus hijos, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve todo lo que tienes si en el final de cuentas vas a perder a tus hijos? Quiero que tú pienses y razones en ello. ¿Por qué Absalón llegó hasta ese desprecio de aborrecer a su propio padre? De quererlo ver en su ruina, de quererlo ver? Pues tenemos las causas y tenemos las consecuencias. Un papá en silencio, un papá que no hace nada ante las necesidades de sus hijos, un papá ausente, un papá que no hace nada por consolar y llamar la atención de sus hijos. Pasaron años, como lo hemos visto, Absalón esperaba algo, ese hijo de paz esperaba algo de parte de su papá, pero su papá no hizo nada. Entonces, quiero que te quedes con ello. Y después vemos, por órdenes de David, con Joab, cuando Absalón quiso también quedarse con el reino de su papá,
Vemos que Absalón hizo un montón de cosas aborrecibles para su papá, David. Tuvo que salir de urgencia de su reino a irse a cubrir en un lugar. Uh, Él le dijo a Joab, su capitán de ejército, que por nada del mundo le fuera a pasar nada a su hijo Absalón. Vemos en el capítulo 19 que se va, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, vemos después que desobedece Joab y mata a Absalón. Ahora vemos otro punto malo, ¿verdad? Otro punto más bien desastroso en la vida de David. Él tuvo que ver morir a otro hijo. Y vemos cómo la palabra de Dios menciona con dolor y con signos de interrogación, de exclamación: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir yo en lugar de ti? Tienes que llegar a ese punto para poder entender todo lo que pasó en tu vida y todo lo que dejaste pasar para poder entender que lo más valioso son tus hijos. Hijo mío, Absalón, piensa en el nombre de tu hijo del cual tú has tenido a un lado, aquel hijo que has tenido abandonado, llegar al punto de una caja de muerto y decir: ahora sí, hijo mío, ahora sí estoy dispuesto a escucharte, ahora sí estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que no estés en esta caja. Tienes que llegar hasta ese punto para poder entender si tus hijos están vivos, están contigo, están bien. Tienes que pensar en estas palabras de David: hijo mío, Absalón, hijo mío. Pensar, decir: hijo mío, aquí estoy. Ir en las noches, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Escuchar la oración de tus hijos es lo más hermoso que puede haber en la tierra. Poder escuchar las peticiones que Él tiene para con Dios. Las ilusiones que tienen de: Dios, si tú quieres, si me abres la puerta, yo quisiera hacer esto. Qué hermoso, lo más hermoso que podría haber uno como papá y mamá, poder escuchar las peticiones de tus hijos para con Dios. Que estás leyendo la Biblia y todos compartimos: mira, Dios me habló en este versículo, mira, me gustó este versículo, yo lo entiendo como de esta manera, y Él dando sus puntos de vista, cómo Dios le habló. ¿No te gustaría de esa manera intervenir en la vida de tus hijos? David tenía todas las herramientas para hacerlo. David tenía la palabra de Dios, tenía la ley, él amaba a Dios. ¿Por qué sus hijos no fueron adoradores de Dios como David? ¿Por qué? Porque David estaba concentrado en él solo. De nada me serviría mi ministerio, mi vida para con Dios si mis hijas viven alejadas de Dios. De nada serviría todo lo que hago si mis hijas viven alejadas de Dios. Para mí lo más importante sí es mi Dios, pero también es que mis hijas caminen en este camino. Entonces, tú debes de pensar en estas cosas y recapacitar. Como te dije, toma nota y piensa: ¿qué cosas he hecho mal? ¿Qué cosas he cometido en error para con mis hijos? ¿En qué cosa he lastimado a mis hijos? Inclusive si tú les dices: hijo mío, hija mía, quiero que seas honesto conmigo y me digas si yo te he ofendido o si te he hecho sentir mal, dime, házmelo saber. No me voy a enojar, hijo. Y sí, cumple. No te vayas a enojar con ellos en el momento que ellos empiecen a hablar y te empiecen a decir: es que tú te enojas por esto, es que tú trataste hacia mi mamá, o tú tratas hacia mi papá, o tú esto, tú lo otro. Ten la valentía y no te pongas con prejuicios. No me digas nada, soy tu mamá y me respetas, soy tu mamá. Ellos lo saben, si tienen un corazón tan tierno para decirte las cosas, aprovéchalo. Ámala, abrázalos, diles: perdón, perdónenme, la regué, pero voy a cambiar. Hazte una lista de cosas que tengas que cambiar y ponlas delante de Dios y dile: Dios, la he regado, perdóname, Dios, ayúdame a cambiar, y acércate a tus hijos, los intereses que ellos tienen, los programas que ellos ven, siéntate con ellos. Estoy viendo tal programa, sí, vamos a ver qué te trata. No, pues está bueno, quizás a lo mejor a ti ni te interesa, pero ten interés por lo que tus hijos quieren. Estoy tocando tal pieza del piano, está muy bonita, y aunque se equivocan y se equivocan y se equivocan, mijo, cada vez te va saliendo mejor, échale ganas. Que están tocando, aprendiendo el violín, apláudeles, ten interés sobre lo que están haciendo con los gustos que ellos tienen.
Quizás tú seas una mujer emprendedora, una mujer trabajadora y no tengas tiempo. Aunque llegas a casa cansada, ocupa espacio todo el tiempo para estar con tus hijos. Ven, hijo, recuéstate en mi brazo, vamos a descansar, a ver qué me cuentas, qué hiciste en el día. Y a veces no terminan de hablar. Hay veces que me voy al colegio y un día por semana y doy clases en el colegio de piano y luego llego y ya me están esperando. Y mamá esto y mamá el otro. Y yo, ¿en serio? Ajá, no, yo estaba hablando, espérame. Y se pelean por hablar conmigo. A mí me llena, aunque llego cansada, fastidiada y toda la cosa, pero yo dedico a escuchar. Y si me estás oyendo, claro que sí te estoy oyendo, es que te estoy prestando atención, hija. A ver, dime lo que te dije. Ah, pues estabas diciendo esto. Y sí, mami, fíjate que esto y esto y esto y esto y eso. Que tus hijos deseen que llegues para hablar contigo porque saben muy bien que los vas a escuchar. Ahora, como mencioné al principio, hay hijos necios que a pesar que seas un excelente padre, van a cambiar. Pero aún así, tú debes de llevarlos a las manos de Dios. Hubo una vez, teníamos una amistad con una familia que sus hijos eran inconversos, no tenían el deseo de ir a la iglesia. Entonces la hermana los bombardeaba con predicaciones. Y esto es para ti, que eres un pecador y andas de fornicario y esto y el otro, y le ponía versículos y leía versículos. Mira lo que dice la Biblia aquí, ¿eh? Mira, te hablan a ti, pecador. Y a la muchacha, mira, te estás buscando, ya te estás vistiendo como ramera. Ay, no nos lastimen. Que ellos quieran ir a la iglesia por tu testimonio, porque estás cambiando realmente, porque tú tienes un corazón para con Dios, sin dejar de interesarte en sus necesidades, aunque no son las mismas cosas, tú debes de decirle a tu hija, pues esa música, pues mira, yo estaba razonando con mi hija pequeña en cuanto a una canción de un X artista, yo le dije, mira, es el contenido, mira, ¿de qué habla? Ah, pues, habla de esto. Y yo misma le dije, mira, le preguntaba, esto, pues, habla de relaciones ilícitas, de que, pues, cómo se mueven, mira cómo se mueven en este video, mira. Estábamos, creo que en un lugar, salimos a un lugar y estaba la televisión con videos. Y dice, no, pues mira cómo se mueven, pues se mueven muy eróticos, muy sensuales, pues es para incitar, para provocar a algo más. Y ella misma me dio la razón de que, ay, pues es cierto, mamá, esto, o sea, acércate a tus hijos y puedes ver. Gracias a Dios, aunque en mi vida crecí en un ambiente que no conocía al Señor, tengo muchos recuerdos acerca de mi papá. Obviamente que la Ciudad de México es o te defiendes, ¿verdad? Te cuidas, te proteges. Y lamentablemente me tocó ver muchas cosas que yo no hubiera deseado ver o vivir. Entonces mi papá siempre me decía, mira hija, tienes que tener cuidado con las bebidas. Si te dan una bebida destapada, o ten cuidado con las mentas. Mira hija, la mujer es muy valiosa. Y el hombre sabe valorar eso. Siempre me aconsejaba a mi papá, eran de los consejos que siempre me daba. Hija, las mujeres valen una vez y después de eso son desechadas. Mi papá con malicia dice, yo te hablo como hombre, como lo que soy, dice, entonces ten mucho cuidado, tú no eres plato de segunda mesa, debes de cuidar lo más valioso que tú tienes, que es tu pureza. Y aunque éramos inconversos, mi papá siempre trató de sembrarme cosas buenas. Y yo estoy bien agradecida con Dios porque me sirvió y llegué en mi juventud a conocer a Cristo. Y eso fue muy importante para mí y puedo hasta la fecha recordar sus consejos y darle los mismos consejos a mis hijas de cuidarse como mujercitas. Entonces, ¿por qué no? Si tus hijos no son creyentes, ¿por qué no hacer lo mismo? Mira, hija, ten cuidado con esto, mira, ten cuidado con aquello. No porque sea cristiana te lo estoy diciendo, sino que como mujer del mundo, yo te digo, mira, ten cuidado con estas cosas. Y ganarse el corazón. Dios hará la obra tarde que temprano y Dios obrará. Dios es un Dios justo, Dios amoroso. Pero ahora tú ya sabes, toqué superficialmente estos puntos, pero yo quiero que tú razones y pienses. Si tus hijos te aborrecen, piensa, examínate, ¿qué hice mal? Hace tiempo yo sentí la ausencia de una de mis pequeñas, estábamos tan enfocados en la mayor por una situación por la cual ella estaba pasando,
que por estar tan enfocada en la mayor, estaba descuidando a la de en medio, nosotros le decimos la sándwich. Entonces ella lo sintió. Dios me dio el clic de que algo estaba pasando. Entonces cuando yo me acerqué a ella me dijo, ¿qué quieres? ¿Ahora sí tienes tiempo? Me agarró así como que, wow, ¿no? Sí, tengo tiempo y quiero saber qué está pasando. Entonces, no fue fácil, me dijo, no tengo nada, no tengo nada. Entonces empecé a tomar el tiempo para acercarme a ella. Mi hija, vamos acá, hija, vamos allá. Mira, hija, tengo dudas con eso, aunque yo sabía. Oye, tengo dudas en cuanto a esto de la música. Oye, mi hija, yo veía que ella leía muchos libros. Que le decía, oye, hija, ¿me recomiendas tal libro? Yo empezaba a acercarme, a buscar la manera y entonces ella empezó nuevamente a abrir su corazón para conmigo y dije, Dios mío, ayúdame a no cometer este error nuevamente. Y tengo cuidado de atender a las tres. Ahora, no me puedo imaginar las que tienen 5, 7. Dios te dé sabiduría, hermana, pero pues precisamente eso se necesita, tener a Dios en primer lugar y pedirle a Dios sabiduría para poder hacer, haz una lista de las cosas que le gustan a tus hijos, de las cosas, no pongas las que les fallan, pero ponlas en oración, porque si un día los descubren, ellos verán que tú estás orando por ellos y que estás interesado en ellos, que ellos vean que tú los amas y que estás pendiente. Y aunque muchos papás dicen, es que yo te amo a mi manera, ellos muchas veces no van a entender cuál es tu manera de ser, tu manera de amar. No, es que a mí me trataron así, y a mí me pegaban, y a mí me disciplinaban, y a mí esto. Sí, puedo pensar en una persona lastimada, en una persona que tuvo dolor, quizás también sufriste abuso y nadie te hizo caso. Una persona con dolores educando a otra persona con dolor. ¿Te imaginas cómo va a terminar esto? Entonces, aunque fuiste una persona lastimada, una persona con dolor, ponte a cuentas con Dios y pídele a Él ayuda, que te haga de ese corazón de piedra, un corazón de carne, como dice en su palabra. Y ponte en sus manos, que te dé sabiduría de cómo educar a tus pequeños, cómo amarlos, cómo abrazarlos, cómo consolarlos, cómo hacer justicia. Y espero que te ayuda. Si no, yo estoy a sus órdenes. No me siento inútil. Yo también estoy educando, yo también tengo jovencitas. Es muy fácil hablar cuando nuestros hijos son pequeños, pero cuando llegan a la edad de la adolescencia, ahí es otro platicar, ahí es otro andar. Entonces, eh, yo estoy a la orden. Esto es más que nada lo que yo he vivido, lo que yo he visto, lo que Dios me ha ayudado a aprender. Sigo aprendiendo y yo sé que Dios tiene un propósito. En cuanto a esta plática, espero que Dios haya hablado tu corazón y Dios haya obrado en tu mente y Dios te guíe para tomar cualquier decisión para bien y para el crecimiento de tu vida espiritual para con Dios. Y si estamos ministrando, no hay familia perfecta, no hay consejo perfecto, estamos tan concentrados en la obra que debemos de tener cuidado en cuanto a nuestra familia, en cómo nosotros estamos guiando nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hijos y cómo nuestros hijos se relacionan con Dios. Entonces vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, que no queden sacos vacíos, Padre Celestial, y podamos, Señor, ponernos en cuenta. Te necesitamos a ti, al 100%, Padre Celestial. Yo te ruego que en cada corazón, que cada oído que escuchó tu palabra pueda, Señor, remediar aquellos errores que pudieran haber pasado en nuestras vidas. Pero, por favor, que tú nos ayudes y nos des gracia. Te lo ruego, Padre Celestial. Consuela donde tengas que consolar, sana donde tengas que sanar, ayuda a perdonar donde se tenga que perdonar. Te ruego que tú puedas, Señor, seguir obrando y gracias por mi hermana Jackie porque has puesto en su corazón ser de bendición a otros por medio de las redes sociales y te ruego que tú sigas obrando y le sigas dando, Señor, gracias para con esto. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Amén, hermana. Muchas gracias, hermana, por esta enseñanza, de verdad. Pues yo creo que nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Nunca dejamos de depender de Dios, nunca dejamos de, pues de luchar, ¿no? Pero pues sobre todo Él nos ayuda. Gracias por la enseñanza, gracias por su tiempo, hermana. Y bueno, hermanas, recuerden que todos los martes a las 5 de la tarde y los viernes a las 5 de la tarde tenemos transmisiones en vivo para que no se las pierda. Y también después de esta enseñanza, a las 6 de la tarde, vamos a tener a la hermana Lupita Martín en vivo, así que no se lo pierdan. Y bueno, una vez más, hermana, muchas gracias, que el Señor les bendiga y vamos a estar Gracias a orando Dios. por su. Nos Gracias, vemos te lo entonces. agradezco. Que Dios les bendiga.